Vamos a continuar hablando de la unidad 1, estequiometría, y el contenido correspondiente para esta semana es definición de moles, átomos, cálculo de peso molecular, cálculo de átomos y moles en compuestos y elementos, fórmulas químicas y estequiometría de composición, reacciones químicas, sus definiciones y tipos de reacciones. Dentro de las definiciones iniciales que debemos abordar y entender es lo que conocemos como átomo. Átomo es la parte más pequeña de una sustancia que no se puede descomponer químicamente. Cada átomo, así es su estructura, tiene un núcleo que lo pueden observar acá en círculos azules que corresponden a los neutrones y rojo que corresponde a los protones. Tiene un núcleo en su centro y está compuesto de protones denominadas partículas positivas y neutrones partículas neutras, es decir, sin carga. Luego podemos observar alrededor del núcleo los electrones, que son partículas cargadas negativamente y se mueven alrededor del núcleo. Luego podemos conocer lo que denotamos como mol, es una unidad de cantidad de sustancia y se define como la cantidad de sustancia que contiene tantas entidades elementales como átomos hay en, ejemplo, carbono 12, que serían 12 gramos o 0,012 kilogramos, especificando a qué entidades elementales se refieren, es decir, elementos puros, átomos, moléculas, iones, electrones. Otro de los conceptos claros y claves dentro de lo que es la química y su estructura atómica es el número de Avogadro. El número de Avogadro es una sustancia que permite relacionar un mol de sustancia o de elemento a átomos, iones o moléculas. Haciendo uso del número de Avogadro se puede conocer el número de átomos en un compuesto, el número de iones o inclusive el número de moléculas en una reacción química. Se define como el número que representa los átomos existentes en 0,012 kilogramos de carbono 12 es la masa atómica, así se expresa carbono 12, y por consiguiente el número de entidades elementales presentes en un mol de cualquier sustancia. Se representa con el n sub 0 y equivale a 6,022045 por 10 a la 23 átomos, iones o moléculas. Los átomos son la base de todos los compuestos químicos conocidos. La unión de varios de estos átomos forman lo que nosotros conocemos como una molécula o las moléculas. Acá podemos hablar del concepto de volumen molar de un gas. En sesiones pasadas estuvimos hablando de las leyes volumétricas que involucran la conceptualización de las leyes de proporción múltiple cuando hablamos de gramo y leyes volumétricas cuando hablamos de volumen y mol que relacionan condiciones estándar de un gas. Podemos definirlo como un volumen ocupado por un mol de gas a partir de la hipótesis de Avogadro, lo cual se deduce que en iguales condiciones, tanto de presión como de temperatura, un mol de cualquier gas ocupará siempre el mismo volumen y es denotado con la letra B pequeña m, Bm. La ley de Avogadro, entonces podemos visualizar acá a presión de una atmósfera y temperatura de 300 grados Kelvin o 300 Kelvin, me va a permitir a mí observar el espacio que ocupa el gas a temperatura y presión constante, estableciendo lo que nosotros conocemos como la ley de Avogadro. B, que es volumen, va a ser igual a la constante de Avogadro por N, que es el número de moles. En condiciones estándar, es importante para cuando hablemos de estado de la materia, el estado gaseoso, que es la última unidad de la asignatura, establecer desde un principio las condiciones estándares, los conceptos que deben manejar al momento de hablar de estado de la materia, específicamente del estado de agregación de los gases. En el caso de que la presión sea de una atmósfera y la temperatura de 0 grados Celsius o 273 Kelvin,
llamadas condiciones normales, es decir, Cn, el volumen del gas se conoce como volumen molar de un gas, denotado con la letra Bm, y se ha comprobado experimentalmente que ese volumen molar es igual a 22,4 litros. Acá podemos hablar de lo que es el concepto de elemento químico. En sesiones anteriores estuvimos hablando de manera muy general de lo que era un elemento y de lo que era un compuesto. Acá pueden visualizar, es una sustancia formada por un solo tipo de átomos, unidades que forman la materia, que no puede ser descompuesta o dividida en sustancias más simples por medios químicos ordinarios. Entonces acá pueden observar el sodio. ¿Okay? El sodio tiene una masa atómica de 22,99, aproximadamente se diría 23, y se puede obtener aproximadamente, se tienen en la actualidad 112 tipos de átomos diferentes. Luego existirán 112 elementos químicos, y esto lo hablamos a través de la tabla periódica. También se puede obtener aproximadamente 90 de estos 112 elementos a partir de fuentes naturales. Esta característica de los elementos únicos conformados por átomos, elementos puros, se va a estudiar con mayor profundidad cuando hablemos de tabla periódica, en donde estudiaremos las propiedades físico-químicas de cada elemento, la ubicación de la tabla periódica y las propiedades de afinidad, electronegatividad, energía de ionización, entre otras. Bien, el resto de los elementos no aparecen de forma natural y solamente lo podemos obtener de una manera artificial, bombardeando los núcleos atómicos de otros elementos con núcleos cargados o con partículas nucleares. Dicho bombardeo puede tener lugar en un acelerador de partículas, que es lo que se conoce como el ciclotrón, en un reactor nuclear o en una explosión nuclear. Una ordenación especial y una lista completa de los elementos en forma de tabla se encuentra en la tabla periódica de los elementos. El estudio detallado de las características, propiedades físicas y químicas y la interacción de los elementos de la tabla es de suma importancia en la química, por lo que debemos prestar una gran atención en aprender y manejar la información que nos suministra la tabla periódica. Ahora bien, acá podemos observar lo que es el concepto de compuesto químico. Un compuesto químico es una sustancia que se encuentra formada por dos o más elementos que se combinan en proporciones invariables y unidos firmemente mediante enlaces químicos, que los enlaces pueden ser iónico, covalente polar, covalente no polar. También pueden ser aislados, en algunos casos, una molécula de un compuesto. Observemos acá la reacción química que ocurre para la generación de agua. Tenemos el elemento A, 2 moles de hidrógeno. El hidrógeno con 2 átomos. Más el elemento B, que sería 1 mol de oxígeno diatómico con 2 átomos de oxígeno, para generar un compuesto químico. Es decir, se tiene un elemento A, un elemento B puro en su masa atómica correspondiente para generar 2 moléculas de agua, es decir, 2 moléculas que contienen 3 átomos, 2 átomos de hidrógeno unidos a un solo átomo de oxígeno. Entonces acá podemos tener también otra clase de compuesto químico, como un compuesto binario constituido por 2 átomos, como el óxido de calcio, un compuesto terciario, como el ácido nítrico, un cuaternario, como el sulfato ácido de potasio, o un complejo, como el cianuro de potasio hidratado. Entonces, una molécula es la entidad más pequeña posible en la que se mantienen las proporciones de los átomos constituyentes que en el compuesto químico. Entonces acá podemos observar, tenemos elementos, tenemos compuestos, que pueden ser binario,
constituido por 2 elementos, terciario, constituido por 3 elementos, cuaternario, constituido por 4 tipos de elementos, sodio, potasio, azufre, oxígeno, o un compuesto complejo como el potasio, cianuro y agua. Bien, dentro de los símbolos y fórmulas químicas, se tiene aquí que los símbolos químicos son los distintos signos abreviados que se utilizan para identificar los elementos en lugar de sus nombres completos. En este caso podemos observar acá el carbono o el dióxido de carbono. El dióxido de carbono está constituido por un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno para dar 3 átomos en la molécula. En este caso sería el compuesto. Luego tenemos como por ejemplo el carbono C, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno H, cloro Cl, azufre S, magnesio Mg, aluminio Al, cobre Cu, plata Ag, oro Au, hierro Fe. Esos son los elementos puros constituidos por átomos, teniendo en su núcleo los protones y neutrones y alrededor de su órbita los electrones. Luego tenemos el sodio y el hidróxido de sodio, el sodio como elemento puro y el hidróxido de sodio donde forma parte el sodio, oxígeno e hidrógeno. Aquí tenemos un compuesto terciario. Se conoce como hidróxido de sodio. Tenemos 3 átomos de 3 elementos distintos. Los símbolos de los elementos pueden ser utilizados como abreviaciones para nombrar el elemento, pero también se utilizan en fórmulas y ecuaciones para indicar una cantidad relativamente fija del mismo. El símbolo suele representar un átomo del elemento. Entonces, tenemos un átomo de oxígeno, un átomo de sodio, un átomo de oxígeno, un átomo de hidrógeno. Luego, los átomos tienen unas masas fijas, denominadas masas atómicas relativas. Así que los símbolos representan a menudo una masa atómica, por ejemplo, 12 gramos del elemento, si estamos hablando del carbono por mol del mismo.